Berreta, otro podcast. El aleteo de una mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo, dice una de las concepciones de la teoría del caos. Quien lo pensó, ¿habrá imaginado a una canosa en un canal de televisión bebiendo cloro y provocando la muerte de un niño en la otra punta del país? Si bien no podemos establecer una relación directa porque caeríamos en falacias de lo más variadas, y el programa de hoy intenta tener el mayor rigor científico, pensamos que a tanta pseudociencia falopa se la combate con mayor divulgación científica y pensamiento crítico. Por eso, hoy, Berreta va a meterse en la profundidad de la numerología y la astrología, de la matemática y la astronomía, para deprimirse al descubrir que se es solo polvo en el viento de este infinito universo, pero alegrándose y esbozando una sonrisa porque pudieron ser contemporáneos de José María Listorti. Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión. El problema es que estábamos con el celular y nunca les dimos bola. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati. Mi sueño siempre fue ser paenza. Paenza, ¿por qué? Por el tema de que puede ser a la vez divulgador científico, en este caso la matemática, y periodista deportivo. Ah, el sueño del pibe, digamos. La matemática y el fútbol, una mezcla que a todo el mundo le gusta. Acordate que la entrevista a Maradona, donde dijo que le cortaron las piernas, se la hizo paenza. Ah, no sabía. ¿Posta? Claro, porque en ese momento, como hace muchísimos años, vive en Estados Unidos y era periodista deportivo, entonces Canal 13 lo mandó como a cubrir el Mundial en Estados Unidos, porque bueno, ahorraban plata, ¿no? Para mandar periodistas. Y pero bueno, en ese caso me gusta esa faceta de tanto periodista deportivo, que la ha dejado un poco, pero también de divulgador, en este caso de la matemática. Y yo te pregunto, alguien que divulga matemática es divulgador científico también, ¿no? Y yo quiero creer que sí. La verdad que cuando hablan de divulgación científica, cuando se habla de eso, yo no termino de entender si se refieren específicamente a la divulgación de las ciencias exactas, porque recordemos que en realidad la matemática es más lo que se llama ciencias formales, como la lógica. Sí. O a algo mucho más ampliado, en donde podría entrar, por ejemplo, Felipe Piña. Yo prefiero creer que es un abanico que engloba un montón de divulgaciones académicas, digamos. Tratar de acercar ese saber complejo y extraño de la academia que solo acceden unos pocos que logran estudiar y leerse una bibliografía gigante. Wow. Bueno, a todas las personas, para que todos podamos entender y entretenernos un rato. Es bajar un poco a tierra, ¿no? Ciertos discursos que capaz de otra forma son imposibles de entender. Cuando leo, no sé, una nota de Nora Bar hablando sobre cuestiones del COVID, y entiendo mucho más que si veo una nota sin que haya una explicación, sin que alguien lo baje a tierra. O un paper. Un paper. Los papers son como una palabra tenebrosa a veces para quienes estudiamos en la facultad. Es como, nos van a dar papers, ¿no te pasó? Tipo, no, léanse tal paper para igual, la semana que viene. Estudio ciencia política, bastante chamullero todo paper. Bueno, sí, en mi facultad está lleno de psicoanálisis, pasa lo mismo. Pero cuando nos enfocamos en la psicología científica, sí, que nos llenan de papers, bueno, al principio parece como algo terrible, después te das cuenta que, no está tan difícil, pero requiere cierto conocimiento del lenguaje que se maneja. Claro. De mano, ¿no? No es que un día te levantás, tipo vos, no sé, carpintero, o no sé, o alguien que estudia economía y de golpe lee un paper de biología y dice, sí, esto se entiende todo. No se entiende un carajo. Por eso está muy bueno cuando aparecen creaciones como, por ejemplo, Ciencia que Ladra, era esa serie de libros. Sí, Ciencia que Ladra, que era de Editorial Siglo XXI. Sí, eso me pareció una idea hermosa, porque aparte toca un montón de temas. Entre ellos aparece Paenza haciendo... Claro, matemática estás ahí. Matemática estás ahí, tal cual. Muy lindo libro, me leí un par de tomos. Sí, yo no termino de... pero bueno, yo qué sé. De amigarte con la matemática. Amigarme, no me puedo amigar con la matemática y elijo siempre carreras que tengan lo más lejana a la matemática. Bueno, no sé por qué la gente... sí sé por qué la gente le tiene miedo a la matemática. ¿Por qué? Yo creo que es por los profesores de matemática. ¡Epa! Sí, le tiro beef a los profes de matemática. Dejen de asustar a las juventudes con los números. No son feos los números, son una cosa linda. Bueno, eso es algo... Pero hay que aprender a jugar también con los números. Claro, eso es algo que hace Paenza, por ejemplo,
en los programas que hacían encuentro con los pibes, que los pibes terminaban entendiendo un poco más, y también otros divulgadores científicos, no solo con la matemática, sino también con otras ciencias que podría llamar duras y que son bajadas a la realidad. Claro, a mí me pasa en particular, me gusta mucho, me gustaba, ahora está muerto, Stephen Hawking, sí. Que hablaba de astronomía, particularmente de física y astronomía. Sí. Y hay un libro que me gusta mucho, que tengo acá físico, de que me quedó de la época en que yo leía libros. Mira. En vez de no leer nada. Claro, sí, en una época en donde había libros, sí. Claro, sí, ahora no leo, porque ¿para qué? Digo, no tantas cosas se escriben sin leer y sin saber que me sumé a la movida. Este podcast se hace sin leer, sin saber. Pero exactamente, esta es la primera vez que vamos a leer algo, de hecho. Me gusta. ¿Y qué dice? Al inicio del libro dice: pero la ciencia moderna se ha hecho tan técnica que solo un pequeño número de especialistas son capaces de dominar las matemáticas utilizadas en su descripción. A pesar de ello, las ideas básicas acerca del origen y del destino del universo pueden ser enunciadas sin matemática, de tal manera que las personas sin una educación científica las puedan entender. Esto es lo que he intentado hacer en este libro. El lector debe juzgar si lo he conseguido. Agrega: alguien me dijo que cada ecuación que incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad. Por consiguiente decidí no poner ninguna en absoluto. O sea, el tipo dice: yo te voy a explicar, o voy a intentar de explicarte, porque también, digo, es como la enseñanza tiene, el proceso de aprendizaje tiene un ida y vuelta, tanto el que está ahí tratando de enseñar como el que está intentando aprender, y a su vez se da un proceso inverso. Pero digo, el tipo dice: yo sé que los números dan miedo, y con razón, porque el mundo se ha vuelto excesivamente matemático. Entonces voy a tratar de no ponerte ninguna ecuación, para que vos lo entiendas sin ese miedo. Y no es que no usa matemática, porque después empezás a leer el libro y ves que tiene un montón de concepciones lógico-matemáticas que no las explica con una ecuación, sino en oraciones, y te da la pauta de que, bueno, es posible otros enfoques para abordar la ciencia. Y la pregunta que yo me hago, muchas veces se dice la divulgación científica es la vulgarización de la ciencia. ¿Qué opinas vos? Yo en lo personal pienso que es medio una boludez que dice la élite científica en contra de aquellos que deciden popularizar la ciencia un toque más. Me parece, no es como, el famoso están deformando el lenguaje, por decirlo de alguna forma, sí, de cierta élite, que lo han hecho con el lunfardo y hoy día lo intentan hacer con el lenguaje inclusivo. Digo, dicen ese mismo discurso en contra de nuevas manifestaciones del lenguaje. Yo creo que es lo mismo, es una élite que se resiste a que las masas participen de cierto juego, en ese caso del lenguaje, en este caso de la ciencia, y no les gusta, porque deja de ser élite o deja de ser una cosa exclusiva a ser algo que todo el mundo puede participar. Entonces estás a favor de Felipe Piña, por ejemplo. Obvio, claro. Ah, bien. Claro. La historia tiene la particularidad, me parece a mí, que tiene toda una postura mucho más subjetiva, política, o atravesada por un montón de vertientes, pero sin embargo, digo, Felipe Piña acerca la historia en un relato que, en primer lugar, no aburre. Digo, lo escuchás y lo contrario a lo que le puede pasar a mucha gente en la secundaria, que la historia le pareció una asignatura aburrida, acá es re entretenida. A mí me encantaba Algo Habrán Hecho, por ejemplo. Claro, sí. Un buen programa. También tuvo alguien ahí como productor general, como era Pergolini, que entendía el juego de la televisión. Claro, tal cual. Me parece que un poco en Encuentro han querido hacer eso también, sí, ¿no? De acercar de una forma mucho más amena todo lo que es la ciencia. Pienso en otros divulgadores científicos como Diego Golombek, que es cronobiólogo, biólogo especialista en la parte del reloj biológico, que ahora incluso está a cargo de la educación técnica en la Argentina. Está como de cero secreto. Los profesores técnicos estamos muy contentos. Claro, Yo hablo por todos los profesores técnicos. Estamos muy contentos de que esté Golombek a cargo de nosotros. Recuerdo las notas en Página 12 de Leonardo Moledo, que falleció hace unos años, que eran muy, muy interesantes todas las cosas que escribía. Y bueno, como decía hoy, Nora Bar también en La Nación, y varios periodistas científicos, podríamos decir, que son divulgadores. Pero también existen los que son divulgadores desde la propia ciencia, no solo desde el lugar del periodismo, jugando con otras cosas. A mí me pasa yo hago una diferenciación, no sé, muy subjetiva y muy mía. Como que el periodismo científico, por momentos, toma ciertas cosas del periodismo tradicional, como es esto de querer impresionar y enganchar con, no sé, vuelvo a una nota que salió hace poco de ¿hay vida en Júpiter? Claro. Se encontraba una molécula, creo que en Júpiter, no me acuerdo bien, que al menos en el planeta Tierra implica
la presencia o de vida o de industria, una cosa así, creo que era fosfita. No me acuerdo bien porque yo de química no caso un fulbo. Está bien. Y no sé si hay muchos divulgadores de química. Pero bueno, la noticia es que había fosfita, digo. Una cosa que acá significa eso. Y en los diarios se decía, vida en Marte, nuevos indicios darían que podría haber vida, y después bajabas del título y no, nada que ver. Pero estaba esa cosa de impresionismo, decir, ¡pah! Te lo tiro. Que quizás, no sé si, no lo digo como algo malo, pero creo que la divulgación científica o los libros de ciencia que ladra o las lógicas de Paenza y demás a la hora de la enseñanza, no apuntan a querer impresionar desde un lado no verídico, digamos. Estaba viendo una charla TED de una científica, que ahora no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar. Bueno. Que hace stand-up sobre ciencia. Opa. Y decía que la diferencia entre el stand-up de ciencia y otros tipos es que nunca se puede subrogar, no sé si estoy usando bien la palabra, pero digamos, nunca puede estar el valor cómico por encima de la veracidad científica. Siempre tiene que, no puede tirar un dato que no sea verdad en pos de generar comedia. Y ahí capaz, entonces ahí está lo heavy. Claro, la diferencia entre quien es periodista y se dedica a la ciencia, que algunos lo hacen de mejor forma que otros, obviamente, y quien es investigador, investigadora, lleva adelante una carrera científica y decide hacer divulgación. Claro, tal cual. Y me parece que para eso tenemos que hablar con alguien que, además de haber estudiado muchísimo, de haberse formado, es divulgador de la ciencia y artista y un montón de otras cosas más. ¿Te parece? Estoy completamente de acuerdo. Alberto Rojo es doctor en física, músico y escritor. Hace un ratito, Pablo, hablaste de la colección Ciencia que Ladra y tenemos un autor de esa colección acá, así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Estábamos antes hablando de la divulgación científica y de cómo quizás en los últimos años, con estas colecciones, como Ciencia que Ladra y con, no sé, con tus charlas TED, con lo que ha hecho Paenza en Encuentro, con un montón de otros trabajos de investigadores e investigadoras, empezó a quizás a hacerse un poquito más difundido lo que es esta divulgación científica. ¿Vos creés que es así? Sí, hubo un éxito grande de Ciencia que Ladra y de programas de encuentro, pero la divulgación científica es algo que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Inclusive siglos, si querés, pero yo cuando era chico, o no tan chico, cuando era chico leía libros de divulgación de Martin Gardner, de Asimov, de Feynman, de Einstein mismo, y después vino Cosmos, ¿no? Que fue para mí de Carl Sagan, que fue la gran revolución de la divulgación científica, y en Argentina mismo también tuvo un éxito grande, y bueno, pero después con Diego Golombek y con Paenza, con esa colección de libros y con los programas de Paenza, hubo un auge especial, y además con la atención que se dio a la divulgación durante los gobiernos de Néstor y Cristina también, ¿no? Ahí hubo mucho impulso de divulgación, así que creo que esa combinación de cosas hizo que haya una atención renovada, digamos, ¿no? en la divulgación. Claro, es como que en nuestro caso estábamos hablando y sentíamos esto como que, más allá que existe hace muchísimo tiempo, como planteabas, como que hubo una especial atención o que se ha empezado a ver en los medios de comunicación a esos divulgadores que desde acá, desde Argentina, bueno, en el caso tuyo y el de Paenza, trabajando en otros países también, pero con un anclaje absolutamente de acá de Argentina, han empezado a llegar a muchos lugares que quizás hace unos años no llegaban, o como vos decís, Carl Sagan, ¿no? Era alguien que venía de afuera, quizás o todos los que mencionaste eran todos autores extranjeros, ¿no? Entonces pensar que en Argentina empezó a haber también este interés por la divulgación. Claro, está bueno lo que decís, porque ese interés nuevo también deriva en gran medida, me parece, en del hecho de que hablamos lo que divulgamos en esta nueva tendencia a un lenguaje muy argentino, digamos, claro, con ejemplos argentinos, con ejemplos musicales argentinos, con historias, no es lo mismo leer cuando venía en Chicago en el subte y le venía leyendo Popular Mechanic, que cuando vos lees que venía por Cabildo y Juramento y haces ejemplos de Charly García o qué sé yo, ¿no? Es más, justamente la clave de la divulgación es hacer referencia a la experiencia personal del lector, ¿no? Y cuanto más si uno hace alusiones a la vivencia de
del lenguaje argentino y demás, ¿no? Bueno, eso me hace acordar a tus trabajos sobre Borges y cómo también estuve pensando otros cuentos de Borges, porque vos hablás del Jardín de los Senderos se bifurcan, otros cuentos de Borges que también hay otros que han hecho estudios científicos o intentando, no sé, sacar las cuentas de la Biblioteca de Babel, cuántos libros habría, por ejemplo, o la cuestión de Funes el Memorioso y esto de que no puede abstraerse para el pensamiento, para los recuerdos, y esto, ¿no? Que vos decís, que es importante a veces poner de ejemplos a Borges y a cuestiones básicas de acá que son conocidas por todos y por todas. Claro, por ejemplos de Borges, ejemplos de fútbol, yo pongo ejemplos de fútbol, de jugadores de fútbol argentinos, o ejemplos, por supuesto hay historias que vienen de otros lugares, ¿no? Sobre todo las historias de los grandes generadores de la ciencia, pero cuando hay que ejemplificar, es más lindo que yo ejemplifico en uno de mis libros, La Caída Libre, la parábola de la caída libre cuando Charlie se tira del hotel de Mendoza, ¿no? Y bueno, eso es es extraordinario. Algo que todos conocen y ya te ponen en un código de lenguaje y de ideas mucho más cercano, ¿no? Claro. Y pedagógicamente está buenísimo porque ya asociás a esa escena de Charlie y decís, no, bueno, un profesor o alguien me explicó que la parábola... Claro. Ya empezás a asociar eso que parece tan ajeno a cuestiones que uno tiene internalizadas y apropiadas. Sí. Yo te quería preguntar, capaz algo más personal, ¿no? Yo siento, quizás errado, o no sé, vos me dirás, que la academia o el que es más académico y decide resguardarse en la academia tiene, por ejemplo, el beneficio de el anonimato o de no tener ciertas discusiones que genera, siento yo, la divulgación y por lo tanto la exposición a ser un divulgador científico. ¿Por qué elegir entonces el rol de divulgador y entrar en otras instituciones o en los medios de comunicación, pudiendo quedarse tranquilo en el encierro de la academia? Bueno, Pablo, eso justamente es en la pregunta está la respuesta, porque ¿por qué quedarse tranquilo? Hay algunos que elegimos no quedarnos tranquilos porque es un desafío, porque además te saca no solo de la academia, o quizás el sacarte de la academia es sacarte de ese escudarse dentro de la especialidad, ¿no? O sea, está buenísimo ser especialista, pero también hay digamos, cuando uno dice soy especialista en tal cosa y vos no entendés lo que yo entiendo, bueno, está bien, el diálogo se termina ahí. En cambio, hay un hermoso desafío por parte de los divulgadores de salirse de la especialidad, ¿no? No solo salirse de la academia, sino también salirse de la especialidad. Porque cuando yo hice mi tesis en un cierto tema y laburé mucho tiempo en ese tema, pero después cuando hago divulgación tengo que hablar de todos los temas, de física por lo menos, que me encantan y que los conozco bastante, pero siempre entro en algunos temas en los que no soy especialista. Y eso es una aventura, salirse de la especialidad y a la vez explicar en lenguaje cotidiano los problemas complejos de la física, sobre todo porque todo problema complejo es destilable para ser explicado al público en general, pero para destilar tenés que entenderlo bien. Entonces, eso es para mí uno de las razones por las que hago divulgación. Divulgación es una cuestión de cierto punto egoísta, ¿no? Porque también para enseñarme cosas que no entiendo del todo. Te obliga a estar todo el tiempo activo, digamos. Claro, y a entender más cosas que están fuera de la disciplina. En sacrificio del trabajo de la investigación especializada, ¿no? Porque hay un entrejuego ahí que también uno podría decir, hay gente que no le preocupa la divulgación porque lo considera un trabajo menor en cierta manera porque no está en la punta de la investigación. Claro. ¿Te quita tiempo? No adelanta el conocimiento de la misma manera que lo adelanta la divulgación. Son dos misiones distintas. Eso, ¿vos crees que tu carrera, por ejemplo, académica, pierde ante esta divulgación? ¿O crees que podés estar al mismo tiempo haciéndolas? Es buena pregunta y es un tema que a mí me preocupó o me ocupó durante muchos años, ¿no? Porque inclusive... A ver, la respuesta corta es sí, ¿no? Porque la percepción que se tiene de la divulgación no es la misma percepción que se tiene de la investigación. O sea, Carl Sagan, que fue una eminencia, fue un gran astrónomo, pero fue la eminencia mundial de la divulgación, nunca lo nombraron miembro de la Academia de Ciencias, mientras que hay mucha gente de muchísimo menos peso
en cuanto a su impacto dentro de la comunidad, pero que tenían una contribución interesante en la científica y una red de contactos de sus pares, claro, que hace que lo nombren, que tenga una reputación mayor, ¿no? Por otro lado, el asterisco de mi respuesta es que a mí, por ejemplo, en mi institución al principio no se me valoraba tanto el trabajo de divulgación, hasta que tuvo el alcance suficiente como para que digan, no, bueno, esto es equiparable, a la universidad le interesa, al departamento le interesa que haya alguien que haga divulgación digamos, con contenido, con espesor, y por lo tanto se valora. Pero es cierto que la percepción dentro de la comunidad científica hacia el divulgador no es la percepción no somos de Armani, digamos. ¿Y vos hoy en día haces más para vos divulgación o investigación académica? Yo hago 60 divulgación, 40 investigación. Bueno, es un buen número. Lo que pasa es que yo dentro de la investigación, de la divulgación también pongo la docencia, porque el contenido que yo genero como divulgador va a mis clases también. Claro. Entonces, y es también parte de mi compromiso académico, ¿no? Espectacular. Vos te quería preguntar también, porque tenés mucho de artista también, no sos un tipo que únicamente se dedica a la ciencia, sino que sí, tenés una faceta de artista que me parece súper interesante. ¿Sentís que eso sumó también a tener una perspectiva distinta? Totalmente. Yo, más aún, soy artista porque busco tener una perspectiva distinta. Y en mí viven como una unidad, en la búsqueda de expresión con distintos instrumentos, ¿no? Es como yo decidí, bueno, no, un solo instrumento no sirve para expresar lo que yo quisiera expresar o para indagar lo que yo quisiera indagar. Entonces, lo considero como que la música es un instrumento, la física es otro instrumento, la divulgación, el dibujo, pues son intentos de aprender varios idiomas, ¿no? Para poder buscar dónde está la verdadera expresión mía, ¿no? Claro. Y además, como tucumano, no podías no tocar una chacarera. Chacarera, bueno, sí, la samba, ¿no? La samba, güey. Sí, hay una especie de división entre que la chacarera es santiagueña y la samba es tucumana. Pero las zambas que a mí más me gustan, muchas de las zambas que más me gustan son santiagueñas y algunas chacareras maravillosas que son tucumanas, digamos. Claro. Yo sí compongo chacarera, me gusta mucho. Ay, muy bien. Sí, pero esto es digresión, ¿no? Pero en la tradición de la así decir, la élite folclórica, la chacarera tenía un estatus menor que la samba. Mira. ¿No? Eduardo Falú no tiene chacarera, por ejemplo. Cuando vos le pregunté a Eduardo, ¿por qué no, maestro? ¿Por qué usted no componía chacarera? No, la chacarera es muy festiva, muy juguetona. Pero Yupanqui compuso otras chacareras, maestro. Sí, a él le gustaban esas cosas. Diciendo, le gustaba alegrarse cada tanto. Le gustaba alegrarse, pero como que el lirismo, el canto. Mi viejo mismo siempre me decía eso, ¿no? Que la samba era otra cosa frente a la chacarera. Bueno, es que hay categorías en todos lugares, ¿no? Sí, inevitable, ¿verdad? Sí. Me gusta esto que en todos lados, en todos los ámbitos, como que buscamos qué es lo mejor y lo más valorado, ¿no? Inevitable ese espíritu de categorización y de jerarquización que tenemos, ¿no? Que es tan artificial, ¿no? Sí. Por eso, bueno, digamos que la samba es la investigación y la chacarera la divulgación, ponele. Y vos dijiste que yo hago chacarera con toda razón. Ahí va. Gran analogía. Sí, ¿no? Se me acaba de ocurrir. La va a sumar. Sí. Respecto a... vos nombraste hace un rato que hubo como un crecimiento dentro de los gobiernos del kirchnerismo específicamente, de Néstor y Cristina. Sí. ¿Qué valor ves en que justamente se divulgue la ciencia, en que llegue a más personas? ¿Qué valor le das a eso? Yo le doy un valor supremo, porque sobre todo uno piensa en este momento, ¿no? En el momento tan loco que estamos viviendo, en el que la visión que se tiene sobre la ciencia, la visión del imaginario colectivo que tiene sobre la ciencia, está como a flor de piel, ¿no? En el sentido de que hay por un lado una conciencia colectiva de que de acá se va a salir con la ciencia, digamos eso, no se va a salir con la homeopatía, no se va a salir con la astrología, se va a salir haciendo las estadísticas, haciendo tests, experimentando. Y por otro lado,
hay una politización de aquellos que dicen, bueno, no, esto no me vengan con epidemiología, ¿no? Lo ves en todos los países, ¿no? Sí. Y acá, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un presidente que está negando la evidencia científica, ¿no? Entonces, la divulgación sirve para... No todo el mundo va a ser científico, pero sí tiene que tener un nivel de alfabetismo científico, en el sentido de entender bien, o por lo menos tener una noción de qué es lo que significa decir que algo es verdadero y de que algo es falso, ¿no? Claro. Hoy estábamos hablando con Pablo sobre otra cuestión. En el caso de, en un momento el kirchnerismo, bueno, ahora el gobierno de Alberto ya ha dicho que era un gobierno de científicos. Y cada vez que se cometen algún tipo de error no forzado, bueno, lo que pasa en política, desde Cambiemos utilizan muchos militantes mirá el gobierno de científicos, desmereciendo ese mote que se dio en su momento el gobierno. Sí, es como que ser científico es casi un insulto, digamos. Claro. Pero volviendo a eso retrotrae a una noción encarnada en el imaginario, no solo argentino, digamos. Fíjate que históricamente el científico es alguien malo, es alguien conspirativo que va a destruir el mundo. En Batman es el tipo que va a romper el mundo. Frankenstein es malo, siempre el tipo es medio loco y conspirativo, ¿no? Y cuando en realidad el científico es más un artista que un loco terrorista, digamos, ¿no? Claro. Dicho esto, yo te diría que el gobierno, en general, lo que yo veo del gobierno actual, es que no es ni Néstor ni Cristina inventaron el interés por la ciencia, digamos. Durante los gobiernos anteriores se creó la agencia de investigación, que es una agencia que da subsidios a científicos y que está muy viva ahora. De hecho, Lino Barañao era el presidente de la agencia antes de ser ministro. O sea, hubo atención. No es que se despreció a la ciencia, uno se agarra del ir a lavar los platos, pero hubo cosas, ¿no? Lo que pasa es que durante el gobierno de Néstor y Cristina y ahora, el gobierno no es que solamente apoya a la ciencia, sino que se apoya en la ciencia, ¿no? En gran medida. Entonces, eso es muy importante. Considerar que hay que escuchar a la voz de los científicos y no despreciarla, ¿no? Y por eso para mí la divulgación es fundamental para comunicar la noción de que si vos abrís la canilla de tu casa y tenés agua potable, eso es algo increíblemente valorable y que ha bajado el nivel de mortalidad de la población en porcentajes altísimos, y es un avance de la ciencia. Claro. ¿No? Y cosas así que uno por ahí dice, vos prendés la luz, vos tenés vacunas, tenés el nivel de mortalidad que hay hoy con respecto a lo que había a principios de siglo es increíblemente más chico por los avances científicos que hubo, ¿no? La innovación científica es fundamental para la disminución de la pobreza, para el bienestar, etcétera, ¿no? Pero por supuesto que hay voces que dicen, no, pero la ciencia es mala porque la energía nuclear contamina, porque los transgénicos o porque esto y porque aquello. Entonces ahí es donde se mezcla el avance real de la ciencia con esa parte de asociación con lo diabólico, ¿no? Claro. Terminan recortando la ciencia solamente a cuestiones quizás nocivas, que habría que entrar esa nocividad en algo político, quizás. No digo que no tenga partes nocivas, hay partes nocivas, pero si vos mirás el conjunto, la ciencia ha reportado, o sea, la búsqueda de la innovación del conocimiento, que en el fondo es la ciencia, nos ha mejorado. Me gusta eso que dijiste de gobiernos que no solo apoyan la ciencia, sino que además se apoyan en la ciencia, y me acordé de lo contrario de Trump, que para mí siempre se apoyó en posteos de Facebook y videos dudosos de YouTube. Olvidate. Y está negando, o sea, toda esa cuestión, las verdades, las noticias falsas, ¿no? Las fake news, que son justamente lo opuesto que es la verdad científica, ¿no? La verdad emotiva. Vos inventás un hecho y de pronto la gente lo empieza a creer sin cuestionarse, sin ver de dónde sale, de dónde vienen los datos. Y bueno, es una cosa que nos retrasa décadas, ¿no? El otro día, que fue la muerte de Raúl Portal, estuve viendo unos videos viejos y era un programa que hacían que era Semanario Insólito, principios de los 80, en donde salían a la calle, inventaban novelas y le preguntaban a la gente, ¿qué opina de tal novela? Que era inexistente. Y la gente igual daba una opinión. Claro. Era como, sí, yo voy a responder sobre esta novela aunque no exista. La posverdad a morir.
Por verdad morir. Claro. Exacto. Y hablaste de medios y hablamos de divulgación científica y yo te quería preguntar, muchos de los que mencionaste, Golombek, Paenza, vos mismo, son científicos, o sea, investigadores que han hecho divulgación. ¿Qué opinás sobre los periodistas que se dedican a la divulgación científica? Bueno, es un género distinto, ¿no? O sea, el divulgador es un género y el periodismo científico es otra cosa. Ahí va. Son dos cosas distintas. O sea, Nora Bar es una periodista científica de quien yo aprendo muchísimo, y ella no es científica. Hay un rol o sea, narrar una historia desde el periodismo es narrarla con una visión de consulta a los expertos, de contextualización de la verdad científica con el resto de los actores de la sociedad, digamos. Mi rol es comunicar cómo el contenido que yo entiendo puede entenderlo otra que no conoce ciencia. Claro. No. Ahora, si yo me pongo a hacer periodismo científico, soy un desastre. Empezar a opinar de microbiología, ¿me entendés? Claro. O de, qué sé yo, de traumatología, o qué sé yo, cosas que a veces me encuentro haciendo eso, digamos, preguntándole a alguien algo y escribiendo y tomando esa información de la cual tengo cero competencia técnica, pero entiendo la idea. Pero citando de dónde, investigando, aunque sea con alguien que sepa y tomando esa opinión como hacemos, en mi caso, que soy periodista. Y generando las credibilidades, claro. O sea, quiénes son los creíbles, quiénes son los no creíbles, toda una disciplina muy distinta de la divulgación. O sea, toda una formación periodística, ¿no? El periodismo tiene unos códigos muy especiales. Es cierto que algunas veces se encuentra haciendo un poquito de eso, y también quizás los periodistas se encuentran haciendo un poquito de divulgación, pero la divulgación para mí es explicar algo que entendés muy bien, recortándolo para que la gente que no conoce el tema capture la esencia y se inspire para aprender más. La famosa transposición didáctica. Sí. Bueno, trabajando en conjunto entonces entre periodistas científicos y divulgadores, como vos planteabas, ¿no? Preguntándole a los divulgadores y llevándolo en lenguaje. Está bueno eso de poder trabajar en conjunto. Y sí, yo creo que sí. O sea, Federico Cuxo, que son gente que hace muy bien el laburo que hacen ahora. Y que yo al menos lo siento así, no se intersecta con lo mío. Está bueno. Yo trato de buscar nuevas maneras de explicar lo que entiendo. ¿Pablo? No, estaba pensando qué preguntar, pero... No, bueno, yo te pregunto... No. Claro. Bueno, entonces... Soy un aburrido, entonces. No, todo lo contrario. De hecho, me hace poner música tuya en el programa. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Me gusta mucho. Te pregunto yo, entonces, de este lado, hablábamos recién de los medios de comunicación, de la divulgación, ¿y en qué cambió la divulgación, la aparición tan importante en los últimos 10, 15 años de las redes sociales y el acceso a que te lean miles directamente vos produciendo contenido? Para mí fue fantástico, o sea, las redes sociales son, qué sé yo, en gran medida la puerta de un baño público, ¿no? Entonces, porque es una analogía particular esa. Cualquiera pone cualquier cosa y cualquiera consigue miles de fans poniendo fotos del gato. Pero, por otro lado, hay un lugar que a mí me parece que es fantástico también. O sea, uno puede poner ecuaciones o explicaciones lindas en la puerta de los baños públicos. Yo lo digo puerta de baño público porque yo hago algunas cosas de divulgación que las trato de difundir en las redes y no tienen, por supuesto, el grado de masividad que tiene las Kardashian, pero tienen su respuesta. Es muy lindo llegar sobre todo a los chicos y chicas que se han criado con eso. Yo, por supuesto, no manejo todos esos códigos, pero siento que es fantástico que los chicos que tienen un celular y tienen Instagram puedan de cada tanto ver cosas que los inspiren por el lado de la ciencia. El lado del baño público es porque a veces pongo cosas y la gente no tiene ningún problema en insultarme porque refuté al terraplanismo o porque uso el lenguaje inclusivo. Insultarme literalmente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que bancarse, hay que desarrollar una piel gruesa para tolerar ese tipo de cosas que vienen con la exposición infinita que te dan las redes sociales. Pero yo, en cuanto a la divulgación, me parece que es una herramienta más y que es buenísima. Ahí nombraste el tierraplanismo, por ejemplo, y hace un rato hablamos también del crecimiento al revés,
la disminución de la mortalidad a través de los avances científicos, entre ellos las vacunas. ¿Qué visión tenés respecto a estos grupos conspiranoicos y demás? Sí. Que yo no sé, capaz me podés responder, si han crecido en cantidad estos últimos años o simplemente se han vuelto más ruidosos. Mira, no conozco la respuesta exacta porque no sé las estadísticas. Que se han vuelto más ruidosos, seguro. Y que quizás también han crecido en paralelo porque, bueno, la población va creciendo y las redes, cuando se difunden ciertas ideas conspirativas, capturan a más seguidores, ¿no? Y esa es la contraparte de todo esto, ¿no? Porque hay una generación que creo yo, bueno, por un lado ha crecido a la luz de las nuevas tecnologías y valorando la tecnología porque tienen internet, porque tienen YouTube, porque pueden hacer videoconferencias y cosas que son muy naturales para ellos y que no teníamos, yo no tenía cuando era chico, y que les da una valoración de la tecnología. O sea que hay un acercamiento a la racionalidad en el fondo, porque ven que la tecnología les sirve. Y por otro lado también hay una necesidad de espiritualidad que no está, en mi visión, satisfecha con las religiones organizadas. Entonces, porque a alguien que se crió en la generación de YouTube y que desarrolló una racionalidad, le parece, no se traga mucho la idea de que el Dios que maneja las galaxias en todo nivel tenga como enviado del mundo un hincha de San Lorenzo, ¿no? Y que no, y que además todas las acusaciones de inmoralidad. Es poco creíble lo del hincha de San Lorenzo. Es poco creíble, me parece que es disonante, ¿no? Entonces buscan una cierta espiritualidad para ateos que está en la pseudociencia, ¿no? Entonces hay un atractivo que satisface las dos cosas, la necesidad de cierta rigurosidad y hace una especie de ensalada en la que está el terraplanismo, la astrología, la homeopatía, en las que hay distintos grados de educación de los miembros, pero que en el fondo son la misma cosa, ¿no? Proliferación de ideas no científicas con atractivo a distintos grados de formación, ¿no? Entonces los terraplanistas, o sea, son visiones conspirativas y además un poco la posverdad, ¿no? Porque yo siento que la Tierra es plana porque veo que está alrededor mío, que es todo el horizonte es plano, entonces por lo tanto te voy a dar un montón de argumentos y no escuchan los argumentos reales y entonces la experiencia de él es que la Tierra, o de ella, es que la Tierra es plana. Entonces, por lo tanto, si tu experiencia es que la Tierra es plana, la Tierra es plana, ¿no? Entonces, lo mismo que si mi experiencia es que yo nací, que Venus dictamina mi temperamento, entonces, por lo tanto, eso es una verdad universal y no que tiene que ver con mi propia percepción de las cosas, ¿no? Yo soy de la creencia que es difícil para el ser humano en general o para muchas personas, aceptar el caos. Es como decir, el mundo es un despelote y es pura casualidad que estemos acá. Entonces, como que es necesario encontrar, no sé, porqués totalizadores, ¿no? Totalizantes. Sea Dios. Bueno, pero la ciencia te da esos principios totalizantes. De hecho, uno ve la disminución de las creencias de los seguidores de las religiones cuando sale el darwinismo en siglo XIX, cuando aparece una explicación racional a la generación de las especies, hay un nacimiento del arte, porque hay una búsqueda de espiritualidad hacia el arte, en desmedro de la búsqueda de espiritualidad hacia las religiones, porque ya en cierto punto hay un principio totalizador que da cuenta de cómo de una bacteria llegamos a ser lo que somos. O sea, es cierto que hay un caos, pero en el fondo hay una unidad tan hermosa y tan sutil en la naturaleza que es descifrada por la ciencia, que vale la pena comunicar, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí está por eso hago divulgación, ¿no? Para que entiendan que venimos de una bacteria que llegamos hasta acá por algo. No por algo, sino a razón de algo. Claro, no. ¿Cómo sería hay un mecanismo, o sea, mecanismo. La diferencia entre creer en y creer que, ¿no? Ah. O sea, en la ciencia uno cree que, no cree en, ¿no? Las religiones uno cree en algo, tiene fe en algo para lo cual no necesitas evidencia. En cambio, bueno, Mateo 11.1, ¿no? La fe es la evidencia de lo invisible. Así, pero está bien, eso yo no cuestiono, pero en la ciencia uno va creyendo que a medida que vas descifrando los mecanismos, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la comunicación, en serio, ¿eh? No, un gustazo. Que esté muy bien. Nos vemos. Muy bueno. Abrazo, chau. Abrazo.
Berreta, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible. ¿Entendiste un poco más ahora? No, creo que tengo más dudas. Me gusta. Que respuestas, y me parece que era de la finalidad también, ¿no? Bien científico lo que nos pasó, y casi filosófico. Tenemos más preguntas que respuestas. Claro. ¿Por qué bardeaste a San Lorenzo en el medio? No entendí. No sé. ¿Quién podría pensar que Dios elige un hincha de San Lorenzo? A mí, ahí me parece que hay criterios que no dan. No quiso meterse con Dios. Me gustó igual. ¿Viste? Como dijo, si tenés creencias, citó la Biblia, ¿viste? Está muy bien, sí. Yo creo que porque también es... Son los peores para criticar, además, los religiosos. Claro. Aparte no... Prefiero un terraplanista antes que un fanático religioso. Sí, puede ser. Pues, no sé. Al menos capaz con el terraplanista puedes hablar de ateísmo y no sé, y te entretenés por ahí y evitás que hable de todo lo demás. Claro. Pero bueno, yo creo que también hay una concepción de que la fe, siempre y cuando no te cegue el laburo científico, no necesariamente tiene que ser excluyente para hacer ciencia, o para leer, o para entender, o para interiorizarte, o para elaborar en ciencia. Estoy seguro que está lleno de científicos de renombre, grosas, que creen en Dios. Y qué sé yo, andás a ver, capaz es como una cuestión una cosa medio como el horizonte. Bueno, sí, descubrimos esto, bueno, Dios hizo lo anterior a esto, no, bueno, descubrimos esto, bueno, sí, lo anterior. Y es como que de alguna forma el sistema termina cerrando por algún lado, ¿no? Y viste que nosotros siempre decimos que en este programa tratamos de explicarle a la gente un montón de cosas para que sepan. También en Oeste Saigón hacemos lo mismo. ¿Te considerás un divulgador científico? No, me considero un chanta de la ciencia. Ah, yo también. No, vos sos por lo menos, en este programa vos sos el que sabe un poquito más y yo soy el periodista. Bueno, grandes roles. No hacemos uno entre los dos. Entre un periodista y alguien que sabe algo. Lo que sea. Algo. Cada programa sabe algo distinto. Y es muy interesante, igual, ¿no? Esto de que sí hubo un fanatismo por la divulgación científica durante los últimos 20 años en Argentina. Te digo porque... Yo creo que sí. Claro, que de golpe a un programa de encuentro vayan 80 pibes a escuchar a Paenza. Sí. Hubo un relaboro ahí. A mí me parece recontra necesario. En lo personal, siento que es algo que no puede perder el eje. Claro. Nunca. Bajo ningún gobierno. Golombek hace programas divertidos. Hace humor también. Sí. Además eso, es como lograr encontrarle la beta. ¿No? La beta de enganchar a las personas ahí, dijo Alberto, no se trata de que todos sean científicos, sino de que sepan de ciencia. Es como que, bueno, si una vez alguna persona se hace científica y quiere estudiar, no sé, biología, física. Aplaudo primero. Claro, aplaudo primero, está buenísimo. Pero más allá de esa persona en particular que elige seguir una carrera por ese lado, está bueno que todos logremos acercarnos, aunque sea de manera rudimentaria, y decir, bueno, mira qué interesante esto. Mira, no es magia. No es magia que llueva. Tiene un porqué. Claro. Es cierto. Sí, siempre... había un programa, no me acuerdo cuál era, que como que buscaba el porqué de las cosas. No me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en la televisión pública. Y era muy interesante de cosas básicas. La otra vez vi un programa que estoy hasta Juan Di Natale. Decía, ¿por qué lloramos cuando cortamos una cebolla? Y hay todo un proceso científico para entenderlo. Claro. Tal cual. Lograr deshilachar un poco las cosas, ¿no? Uh-huh. Romper un poco con esa cosa de causa-efecto que a veces nos cega en el día a día y decir, bueno, a ver, no, tiene que haber algún mecanismo, algo un poco más fino acá para ver. Tampoco me parece que sea cuestión de que uno esté todo el día como un neurótico diciendo, no, bueno, pero a ver, ahora está soplando el viento, eso significa que una ola por allá como 30 kilómetros. Ahí igual porque sopla el viento. Ya sos Funes el memorioso ahí, recomiendo. Claro. Se vuelve complicado. Claro. Pero está bueno una de las cosas que decía Alberto, de que en medio de tanto, no sé, terraplanismo, antivacunas, decir realmente cuestiones científicas para tirar abajo todas esas cosas como Trump diciendo que es un virus chino, por ejemplo. Claro, tal cual. Me parece que hay algo ahí súper importante que es que la ciencia genera pensamiento crítico. Pero es pensamiento crítico también buscando una lógica. Yo a veces siento que de los grupos tipo terraplanistas, antivacunas, todo eso,
tienen un pensamiento crítico, pero es quedarse en la crítica misma y desconfiando de todo en vez de buscar, bueno, a ver, desconfío de esto. Investiguemos y veamos cómo carajo funciona. Entonces, claro, si esto no me cierra, voy a tratar de encontrar por qué no me cierra y qué es lo que lo hace como es, o qué es lo que hace que no me cierre. Claro. Entonces yo siento que esos espacios se quedan en la crítica, tampoco me gustaría decir el pensamiento crítico, pero se quedan en ese dudar patológico ya por momentos. Y la ciencia dice, bueno, está bien, dudo de esto, pero trabajemos y veamos qué ocurre acá. Claro, la diferencia... Démosle una respuesta. Claro, la diferencia entre que era Ptolomeo, el que se puso a medir la curvatura de la Tierra hace 3.000 años, y un terraplanista que se sube a un avión y piensa que la ventana le hicieron curva para que él piense que la Tierra es curva. Ah, sí. ¿Entendés? Es interesante. Mientras tenemos que haber hecho así un montón de tweets haber traído de claro, esas teorías. Nos olvidamos. Pero búsquenlos en internet. Está lleno. Y ese es un problema. Pero démosle bola a la divulgación científica. Muchísimas gracias, claro, Pablito. Gracias a usted, señor Libonati. Este podcast no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una película porno. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.